Hay un silencio extraño que ocurre cuando alguien dice algo profundamente ignorante con total convicción. No es el silencio del respeto, sino el de la perplejidad. Es ese momento en el que miras alrededor esperando que alguien reaccione, que alguien señale el absurdo, pero nadie lo hace. Porque en algún momento de las últimas décadas dejamos de distinguir entre tener una opinión y tener conocimiento. Y en ese desdibujamiento, algo se rompió en nuestra forma de relacionarnos con la verdad. Umberto Eco, el semiólogo y novelista italiano, que pasó su vida desentrañando los signos ocultos de la cultura, pronunció una frase que resonó como una campana de alarma. Las redes sociales le dieron el derecho de hablar a legiones de imbéciles que antes hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Los silenciaban de inmediato. Ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. No lo dijo con crueldad, lo dijo con la tristeza de quien ve cómo el conocimiento, construido pacientemente durante siglos, se diluye en un océano de ruido donde todas las voces tienen el mismo volumen, sin importar si están sostenidas por años de estudio o por 10 minutos de indignación digital. Y quizás lo más doloroso no sea que los imbéciles hablen, sino que hayamos perdido la capacidad de reconocer cuando nosotros mismos lo estamos haciendo. Este video no es una burla, es una invitación a mirarnos al espejo. Porque si Umberto Eco tenía razón, entonces todos, en algún momento, hemos sido parte de esa invasión. Y la pregunta no es si los demás son necios, la pregunta es, ¿cómo dejamos de serlo nosotros? Vivimos en una era donde la información nunca ha sido tan accesible y, paradójicamente, la ignorancia nunca ha sido tan ruidosa. Umberto Eco no hablaba solo de Internet, hablaba de algo mucho más antiguo, la confusión entre democracia de opiniones y democracia del conocimiento. Hablaba de la pérdida del filtro, de la disolución de la autoridad del saber, de ese momento histórico en el que cualquier persona con un teléfono puede afirmar cualquier cosa con la misma potencia comunicativa que un experto que dedicó su vida a un tema. Y esto no es solo un problema de redes sociales, es un problema existencial, porque cuando todas las voces valen lo mismo, cuando el conocimiento y la ignorancia se equiparan, perdemos la brújula para navegar el mundo. Nos volvemos vulnerables a la manipulación, a la mentira, a la seducción de las respuestas fáciles. Y, lo más peligroso, dejamos de saber qué es verdadero. Pero antes de continuar, déjanos saber en los comentarios qué filósofo o psicólogo te gustaría que analicemos en el próximo video y desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la mente humana. Umberto Eco nació en 1932 en Alessandria, una ciudad del norte de Italia que aún guardaba las cicatrices de la guerra. Creció en una familia de clase media, rodeado de libros que su abuelo atesoraba como tesoros. Su padre quería que fuera abogado, pero Umberto sentía que el mundo no se explicaba con leyes, sino con símbolos, con signos, con las estructuras invisibles que sostienen el lenguaje y la cultura. Estudió filosofía medieval, se enamoró de la semiótica y pasó décadas enseñando en universidades, escribiendo tratados densos sobre estética y significado. Pero también escribió novelas, y no novelas, sencillas. El nombre de la rosa es un laberinto de referencias históricas, teológicas y filosóficas que atrapa al lector en una red de espejos. Eco sabía que el conocimiento es un edificio que se construye lentamente, piedra sobre piedra, y que derribarlo es mucho más fácil que levantarlo. Cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Turín, en 2015, pronunció un discurso que muchos consideraron pesimista. Habló de la invasión de los necios. Habló de cómo Internet, esa herramienta que prometía democratizar el saber, se había convertido en un megáfono para la ignorancia. Y lo dijo con dolor, porque Eco amaba la cultura popular, amaba los cómics, el cine de serie B, la música ligera.
No era un elitista, pero sabía distinguir entre lo popular y lo idiota. Y esa distinción, en nuestra época, parece haberse borrado. Lo que Eco vivió, lo que vio con horror en sus últimos años, fue el colapso del respeto por el conocimiento. Vio cómo las teorías conspirativas ganaban más tracción que los estudios científicos. Vio cómo los charlatanes acumulaban más seguidores que los pensadores serios. Y se preguntó, ¿qué hicimos mal? ¿En qué momento dejamos de enseñar a las personas a distinguir entre una fuente confiable y un delirio viral? Y así, desde esa experiencia de ver cómo el mundo que él amaba, el mundo de las bibliotecas, de los debates intelectuales rigurosos, de la búsqueda paciente de la verdad, se desmoronaba frente a la avalancha digital, comenzó su reflexión sobre la era de los imbéciles, no como un insulto, sino como un diagnóstico, porque para Eco, el imbécil no es necesariamente alguien sin inteligencia, es alguien que habla sin saber, que afirma sin dudar, que confunde su opinión con un hecho, y en esa confusión arrastra a otros hacia la oscuridad. Hay un momento en la infancia en el que aprendes que no todas las personas saben de todo. Es un momento sutil, casi imperceptible, pero marca una frontera. Quizás tu padre no pudo responder una pregunta sobre astronomía, o tu maestra admitió no saber algo de historia. Y en ese instante, entiendes que el conocimiento tiene límites, que hay personas que saben más de ciertos temas que otras, y que está bien no saberlo todo. Es un acto de humildad epistémica. Es el primer paso hacia la sabiduría. Pero en algún lugar del camino, esa lección se perdió. Crecimos, nos conectamos a Internet, y de repente teníamos acceso a toda la información del mundo. Wikipedia, Google, foros, videos, artículos. Podíamos buscar cualquier cosa en segundos, y con esa facilidad surgió una ilusión. La ilusión de que saber algo equivale a buscarlo, que tener acceso a la información es lo mismo que comprenderla, que leer un artículo de 10 minutos sobre física cuántica te da derecho a debatir con un físico. Humberto Eco llamaba a esto la ilusión del saber. No es que las personas sean más tontas que antes, es que perdieron la conciencia de su propia ignorancia. Antes, el ignorante sabía que lo era, sentía el peso de su desconocimiento. Pero ahora, con un teléfono en la mano y una conexión a Internet, todos nos sentimos expertos. Y esa sensación es peligrosa, porque nos cierra la posibilidad de aprender, porque solo aprendes cuando sabes que no sabes. Imagina a alguien que nunca ha estudiado medicina leyendo un blog sobre vacunas. En 20 minutos, esa persona siente que comprende el tema lo suficiente como para tener una opinión informada. Pero lo que no sabe es que los doctores que desarrollaron esas vacunas pasaron años estudiando inmunología, bioquímica, ensayos clínicos. Lo que no sabe es que detrás de cada afirmación científica hay un ecosistema de conocimiento que no cabe en un artículo de Internet. Y sin embargo, esa persona irá a las redes sociales y dirá, con total convicción, yo investigué. Eco no negaba el valor de la curiosidad. Él mismo era un autodidacta voraz, pero sabía que hay una diferencia entre curiosidad y arrogancia. La curiosidad te lleva a aprender. La arrogancia te hace creer que ya sabes. Y en una época donde todos podemos investigar en Google durante 10 minutos, la arrogancia se ha vuelto epidémica. El problema no es solo individual, es cultural. Porque cuando todos nos creemos expertos, dejamos de escuchar a los que realmente lo son. Y ahí es donde empieza el colapso. Cuando un epidemiólogo tiene que competir por atención con un influencer que leyó 3 artículos dudosos, cuando un climatólogo tiene que debatir con alguien que siente que el cambio climático no es real, cuando el conocimiento se vuelve una cuestión de opiniones, perdemos la capacidad de resolver problemas complejos. Y lo más irónico es que Internet, esa herramienta que iba a liberarnos de la ignorancia, se convirtió en su refugio, porque en Internet siempre puedes encontrar algo que confirme lo que ya crees. Siempre hay un blog, un video, un foro donde alguien está de acuerdo contigo.
Y eso refuerza la ilusión de que tienes razón, de que tu opinión está respaldada. Pero estar respaldado por otros que tampoco saben no es lo mismo que tener conocimiento. Eco lo veía con claridad. No es que Internet sea malo, es que democratizó la voz sin democratizar el conocimiento. Y en esa brecha, los imbéciles encontraron su escenario. Porque antes, el necio hablaba en el bar y sus amigos lo ignoraban. Ahora, el necio habla en Twitter y tiene 10.000 seguidores que amplifican su necedad. Y de repente, lo que antes era una tontería marginal, se convierte en un movimiento. Entonces, la primera pregunta que surge es esta. ¿Cómo recuperamos la conciencia de nuestra propia ignorancia? ¿Cómo aprendemos a decir no sé, sin sentir que perdemos algo? Porque en el fondo, admitir ignorancia es un acto de valentía. Es reconocer que el mundo es más complejo que nuestras certezas. Es abrir la puerta a la posibilidad de aprender algo nuevo. Y eso, en una era de imbéciles, es el primer gesto de lucidez. Pero algo dentro de nuestras mentes resiste. Algo nos dice que admitir ignorancia es debilidad, que no saber es fracaso. Y aquí entra otra capa del problema que Eco identificó, la confusión entre democracia política y democracia epistémica. Vivimos en sociedades donde, afortunadamente, todas las personas tienen derecho a votar, a opinar, a participar en la vida pública. Eso es democracia. Pero en algún momento, extrapolamos ese principio al terreno del conocimiento. Y ahí está el error, porque no todas las opiniones valen lo mismo. En 1960, política, tu voto cuenta tanto como el de cualquier otra persona, y eso es justo. Pero en ciencia, en filosofía, en cualquier campo del saber, las opiniones no tienen el mismo peso. La opinión de un virólogo sobre una pandemia vale más que la de alguien que leyó un hilo de Twitter. La opinión de un historiador sobre un evento del pasado vale más que la de alguien que vio un documental de YouTube. Y esto no es elitismo. Es simplemente reconocer que el conocimiento requiere tiempo, esfuerzo y rigor. Eco llamaba a esto el falso igualitarismo epistémico. Es la idea de que todas las perspectivas son igualmente válidas, de que cada quien tiene su verdad. Y aunque suena bonito, aunque suena inclusivo, es profundamente destructivo. Porque si todas las verdades son iguales, entonces ninguna es verdad. Si mi opinión sobre el cambio climático vale lo mismo que la de un científico que lleva 30 años estudiándolo, entonces el conocimiento se disuelve en un relativismo donde todo es posible y nada es cierto. Y aquí es donde entramos en terreno peligroso, porque ese relativismo no solo afecta el debate público, afecta nuestra capacidad de tomar decisiones. Si no podemos distinguir entre una fuente confiable y una falsa, ¿cómo elegimos qué información seguir? ¿Cómo decidimos a quién creerle? Y en ausencia de esa brújula, caemos en la trampa de creerle a quien nos hace sentir bien, a quien confirma nuestros prejuicios, a quien nos dice lo que queremos escuchar. Eco lo vio claramente en los últimos años de su vida. Vio cómo las teorías conspirativas ganaban terreno. Vio cómo las noticias falsas se viralizaban más rápido que las verdaderas. Vio cómo la gente prefería creer en un relato simple y dramático que en una explicación compleja y matizada. Y se dio cuenta de que el problema no era solo la falta de información, era la falta de criterio para procesarla. Piensa en esto. Nunca antes en la historia humana tuvimos acceso a tanta información. Las bibliotecas más grandes del mundo están a un clic de distancia. Podemos leer papers científicos, tratados filosóficos, documentos históricos, y sin embargo, la desinformación nunca ha sido tan potente. ¿Por qué? Porque la información sin criterio es ruido, y el ruido nos ensordece. Eco solía decir que el problema de Internet no es que haya demasiada información, sino que está mezclada sin jerarquía. En una biblioteca tradicional, los libros están organizados. Hay una sección de ciencia, otra de ficción, otra de historia. Y dentro de cada sección, hay criterios editoriales que filtran la calidad. No cualquier libro llega a una biblioteca, pero en Internet todo está al mismo nivel.
Un artículo científico revisado por pares aparece al lado de un blog conspirativo. Y si no tienes las herramientas para distinguir entre ambos, es fácil caer en el engaño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos este océano de información sin ahogarnos? La respuesta de Eco era clara. Necesitamos recuperar el respeto por la expertise. Necesitamos volver a valorar el conocimiento profundo, el estudio riguroso, la paciencia intelectual. Necesitamos enseñar a las nuevas generaciones no solo a buscar información, sino a evaluarla críticamente, a preguntarse, ¿quién escribió esto? ¿Qué evidencia presenta? ¿Qué intereses podría tener? Hay otras fuentes que lo confirmen, y esto no es censura, no es limitar la libertad de expresión, es simplemente recuperar la capacidad de distinguir entre el ruido y la señal, porque sí, todos tienen derecho a hablar, pero no todos tienen la obligación de ser escuchados con la misma atención. Y aquí está el matiz que muchos no entienden. Puedes tener derecho a opinar sin que tu opinión sea valiosa. Y está bien. No es un ataque a tu dignidad. Es solo reconocer que hay temas donde otras personas saben más que tú, y que está bien escucharlas. Pero hay algo más profundo que Eco intuía, algo que va más allá de la información y la desinformación. Es la erosión del sentido común, porque el sentido común no es solo saber cosas, es saber cuándo no sabes, es tener la humildad de reconocer tus límites, es entender que el mundo es complejo y que las respuestas fáciles suelen ser falsas, y lo que vemos hoy es una pérdida de esa humildad. Vemos personas que se creen capaces de opinar sobre todo: economía, medicina, ingeniería, filosofía, política, y lo hacen con una convicción inquebrantable, como si haber leído 3 artículos les diera autoridad moral e intelectual. Eco no los llamaba imbéciles por crueldad. Los llamaba así porque esa palabra, en su raíz latina, significa débil, sin sostén. El imbécil es alguien cuyas opiniones no están sostenidas por nada sólido. Son opiniones que flotan, que se repiten sin ser comprendidas, que se afirman sin ser examinadas. Y lo trágico es que el imbécil no sabe que lo es. Porque para saber que eres ignorante, primero necesitas un poco de conocimiento. Necesitas saber lo suficiente como para darte cuenta de cuánto no sabes. Es la paradoja socrática. Solo el sabio sabe que no sabe. El ignorante cree que sabe todo. Entonces, la segunda pregunta que emerge es esta. ¿Cómo evitamos convertirnos en esos imbéciles que Eco describía? ¿Cómo cultivamos la humildad intelectual en una era que premia la arrogancia? Porque en las redes sociales, lo que se viraliza no es la duda, es la certeza. Lo que genera engagement no es la reflexión, es la indignación. Y en ese ecosistema, el necio tiene ventaja, porque el necio nunca duda. Y esa seguridad, esa convicción inquebrantable, es magnética. Pero lo que parece fuerza es en realidad fragilidad, porque las certezas no examinadas son castillos de arena. Se sostienen solo mientras nadie las cuestiona, y cuando llega la primera ola de evidencia contraria, se derrumban. Pero para entonces, el daño ya está hecho, porque la mentira viaja más rápido que la verdad. Y aunque después se corrija, aunque se demuestre que era falsa, siempre deja una cicatriz en la mente de quienes la creyeron. Eco lo sabía bien. Escribió sobre esto en sus ensayos, sobre semiótica y cultura de masas. Habló de cómo los símbolos, una vez instalados en el imaginario colectivo, son difíciles de desarraigar. Habló de cómo las narrativas falsas, si son lo suficientemente simples y emocionantes, pueden desplazar a las verdaderas, y vio, con tristeza, cómo eso se aceleraba en la era digital. Y sin percibir el cambio, nos encontramos ante otra capa del problema. Porque no es solo que los imbéciles hablen, es que los estamos escuchando, es que les damos likes, los compartimos, los seguimos, y al hacerlo, les damos poder, les damos una plataforma, y esa plataforma se convierte en influencia,
Y esa influencia se convierte en poder real. Piensa en cuántas veces has visto un video viral de alguien dando consejos médicos sin ser médico, o un hilo de Twitter sobre economía escrito por alguien que nunca estudió economía, o un post de Instagram sobre psicología hecho por alguien que solo leyó libros de autoayuda. Y piensa en cuántas personas los creen, los toman en serio, modifican su comportamiento basándose en esa información. Y aquí está el peligro real, porque las opiniones tienen consecuencias. No vivimos en un vacío. Nuestras creencias afectan nuestras acciones, y nuestras acciones afectan a otros. Si crees en una teoría conspirativa sobre vacunas y decides no vacunar a tus hijos, no solo los pones en riesgo a ellos, pones en riesgo a toda la comunidad. Si crees en una mentira sobre el cambio climático y votas a políticos que niegan la ciencia, no solo te afectas a ti, afectas al planeta entero. Eco lo expresó de forma contundente. La cultura no solo es un ornamento, es una herramienta de supervivencia. Porque una sociedad culta es una sociedad capaz de enfrentar problemas complejos. Una sociedad ignorante es una sociedad vulnerable. Y cuando la ignorancia se normaliza, cuando se celebra, cuando se viraliza, esa sociedad está en peligro. Pero hay un aspecto aún más sutil que Eco exploró. Es el papel de las emociones en la era de los imbéciles. Porque las personas no creen en tonterías porque sean tontas. Creen porque esas tonterías resuenan con algo emocional, con un miedo, con una esperanza, con un resentimiento. Y las redes sociales son máquinas perfectas para explotar esas emociones. Piensa en cómo funcionan los algoritmos. No te muestran lo que es verdadero, te muestran lo que te mantiene en la plataforma. Y lo que te mantiene en la plataforma es lo que te hace sentir algo intenso. Rabia, miedo, sorpresa, indignación. Y esas emociones son el combustible perfecto para la desinformación. Porque una mentira indignante se comparte más que una verdad aburrida. Eco entendía esto. Sabía que la razón sola no basta. Sabía que las personas no son computadoras lógicas que procesan información objetivamente. Somos seres emocionales, atravesados por deseos, miedos y necesidades. Y si no reconocemos eso, si seguimos pensando que basta con educar a la gente, con darles más información, estamos condenados al fracaso. Porque el imbécil no es alguien que no tiene acceso a la información, es alguien que ha elegido, consciente o inconscientemente, no procesarla críticamente. Y esa elección suele estar motivada por algo más profundo que la ignorancia. Está motivada por la comodidad de la certeza, por el alivio de tener respuestas simples en un mundo complejo, por la seguridad de pertenecer a un grupo que piensa igual que tú. Y aquí entramos en territorio psicológico, porque el fenómeno de los imbéciles no es solo epistémico, es social, es identitario. Las personas no creen en teorías conspirativas solo porque les parecen lógicas. Las creen porque las hace sentir parte de algo, porque les da una narrativa donde ellos son los héroes, los que saben la verdad, los que no se dejan engañar por el sistema. Y esa narrativa es seductora, es mucho más emocionante que la verdad gris y compleja. Eco lo vio en la política, vio cómo los movimientos populistas explotaban esa necesidad de certezas simples. Vio cómo los líderes carismáticos ofrecían respuestas fáciles a problemas complejos, y vio cómo la gente los seguía, no porque fueran convincentes intelectualmente, sino porque les hacían sentir que tenían el control, que entendían el mundo, que no estaban perdidos en la complejidad. Y así, lentamente, la sociedad se fragmenta, porque cada grupo tiene su propia versión de la realidad, y cada versión está reforzada por su propia burbuja de información, y esas burbujas no se tocan, no dialogan, solo se gritan entre sí desde la distancia, cada vez más convencidas de su propia razón, cada vez más sordas a la evidencia contraria. Eco lo llamó la balcanización de la verdad,
es la idea de que ya no existe una realidad compartida, que cada comunidad, cada tribu digital, tiene su propio conjunto de hechos, y que esos conjuntos son incompatibles entre sí. Y en ese escenario, el diálogo se vuelve imposible, porque no puedes debatir con alguien si ni siquiera están de acuerdo sobre cuáles son los hechos básicos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos esas burbujas? ¿Cómo recuperamos un sentido compartido de la realidad? La respuesta de Eco no era optimista. Él sabía que no hay una solución fácil, pero sí ofrecía algunas pistas. Y la primera es esta. Necesitamos volver a valorar la educación crítica. No la educación que solo transmite información, sino la que enseña a pensar. Porque el problema no es que las personas no sepan cosas, es que no saben cómo saber. No tienen las herramientas para distinguir una fuente confiable de una falsa. No saben cómo evaluar un argumento. No saben cómo detectar falacias lógicas. Y sin esas herramientas, son presas fáciles de la desinformación. Eco lo repetía constantemente. La educación es la única defensa contra la barbarie. Y con barbarie no se refería a la violencia física, sino a la violencia intelectual, a la destrucción del pensamiento crítico, a la normalización de la estupidez. Porque una sociedad donde la estupidez es aceptable es una sociedad que se autodestruye. Pero la educación sola no basta. También necesitamos algo más difícil. Necesitamos cultivar la virtud de la humildad. Necesitamos aprender a decir no sé. Necesitamos aprender a cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Necesitamos aprender a vivir con la incertidumbre. Y esto es radical en una cultura que premia la seguridad, que valora a los líderes que nunca dudan, que nunca se retractan, que nunca admiten errores. Pero Eco sabía que esa seguridad es falsa, que las únicas personas que nunca cambian de opinión son las que dejaron de aprender, y que en un mundo que cambia constantemente, la rigidez mental no es fortaleza, es debilidad. Hay una escena que Eco describió en uno de sus ensayos. Estaba en un debate público, y alguien del público le preguntó con tono agresivo, ¿usted se cree mejor que nosotros? Y Eco respondió, con su habitual ironía, no me creo mejor, solo sé más sobre ciertos temas, y usted sabe más sobre otros. El problema es que yo sé qué temas son esos, y usted parece no saberlo. Esa respuesta encapsula toda su filosofía. No se trata de superioridad, se trata de reconocer las propias limitaciones, de saber dónde termina tu conocimiento y dónde empieza tu ignorancia, y de tener la honestidad de no fingir que sabes lo que no sabes. Y lo que parece el fin de una conversación es, en realidad, el comienzo de otra posibilidad. Porque si logramos recuperar esa humildad, si logramos reconstruir el respeto por el conocimiento, entonces podemos empezar a dialogar de nuevo. No desde trincheras ideológicas, sino desde la honestidad de reconocer que todos estamos tratando de entender un mundo que es más complejo que nuestras certezas. Pero hay una última capa que Eco nos invita a explorar, y es quizás la más incómoda, porque hasta ahora hemos hablado de los imbéciles como si fueran otros, como si nosotros estuviéramos del otro lado, del lado de los sabios, de los educados, de los críticos. Pero Eco nos advierte, el imbécil no es siempre el otro. El imbécil puede ser cualquiera, puede ser tú, puede ser yo. En el momento en que hablamos sin saber, en que afirmamos sin dudar, en que cerramos los oídos a la evidencia contraria, nos convertimos en lo que criticamos. Y esto es lo más difícil de aceptar, porque es fácil señalar la estupidez ajena. Es fácil burlarse de las teorías conspirativas que otros creen. Es fácil sentirse superior cuando vemos a alguien compartiendo desinformación. Pero es mucho más difícil mirarse al espejo y preguntarse, ¿cuántas veces he compartido algo sin verificarlo? ¿Cuántas veces he opinado sobre temas que no entiendo? ¿Cuántas veces he cerrado mi mente a perspectivas que me incomodan?
Eco lo decía con claridad. Todos somos imbéciles en algunos temas. Y eso no es una condena. Es simplemente una realidad. Nadie puede saberlo todo. Nadie puede ser experto en todo. Y lo importante no es pretender que sí, sino reconocer que no, porque ahí, en ese reconocimiento, está la puerta hacia la sabiduría. Piensa en las áreas de tu vida donde no tienes conocimiento profundo. Quizás economía, quizás medicina, quizás ingeniería. Y ahora piensa, ¿cuántas veces has opinado sobre esos temas de todas formas? ¿Cuántas veces has compartido un artículo porque confirmaba lo que ya creías, sin verificar si era cierto? ¿Cuántas veces has discutido con alguien que sí sabe, convencido de que tu intuición valía tanto como su expertise? Y no es para juzgarte, es para entender que el problema de la era de los imbéciles no es un problema de ellos, es un problema de todos. Y la única forma de salir de él es empezando por nosotros mismos. Es cultivando la duda. Es desarrollando la capacidad de decir, no estoy seguro. Es aprendiendo a escuchar sin sentir que nos atacan. Es abriendo la mente a la posibilidad de estar equivocados. Eco lo vivió en carne propia, en sus debates públicos, en sus clases, en sus ensayos. Constantemente enfrentaba a personas que le discutían sin haber leído sus libros, que le explicaban su propia teoría, mal, que le decían que estaba equivocado sobre cosas que él había estudiado durante décadas, y lo hacían con total confianza, con total certeza, y él se preguntaba, ¿de dónde viene esa certeza? ¿Cómo puede alguien estar tan seguro de algo que no entiende? Y la respuesta es inquietante. La certeza no viene del conocimiento, viene de la ignorancia. Porque solo quien no sabe puede estar completamente seguro. Quien sabe, quien realmente sabe, conoce los matices, las excepciones, las áreas grises. Conoce la complejidad. Y la complejidad siempre trae consigo la duda. Hay un experimento que se llama efecto Dunning-Kruger. Demuestra que las personas menos competentes en un área son las que más sobreestiman su competencia. Los que saben menos son los que se creen más sabios. Y esto no es porque sean arrogantes por naturaleza, es porque no saben lo suficiente como para darse cuenta de todo lo que no saben. Es la ignorancia de la ignorancia. Eco conocía ese efecto mucho antes de que se formalizara en psicología. Lo había observado durante toda su vida académica. Y sabía que era uno de los motores principales de la era de los imbéciles. Porque si no sabes que no sabes, entonces no hay razón para aprender. No hay razón para escuchar. No hay razón para dudar. Y en esa ausencia de duda, el pensamiento se estanca, se convierte en dogma. Y el dogma es el enemigo del conocimiento. Pero hay algo más profundo todavía, algo que Eco tocaba con cautela, porque sabía que era polémico. Es la relación entre ignorancia y felicidad, porque la verdad es que la ignorancia es cómoda, es reconfortante, te permite vivir sin la angustia de la complejidad, te permite tener respuestas simples, te permite dormir tranquilo, convencido de que entiendes el mundo, y el conocimiento, el verdadero conocimiento, es incómodo. Te muestra que las cosas son más complejas de lo que creías. Te muestra que tus certezas eran ilusiones. Te muestra que el mundo no se divide en buenos y malos, en blanco y negro, sino en una infinita gradación de grises. Y eso es difícil de soportar, porque el cerebro humano busca simplicidad, busca patrones, busca narrativas claras. Eco lo expresó en una metáfora hermosa. El imbécil vive en un mundo de certezas. El sabio vive en un mundo de preguntas. Y las preguntas son mucho más difíciles de habitar que las respuestas. Porque vivir con preguntas significa vivir con incertidumbre. Significa aceptar que no tienes todas las respuestas. Significa renunciar a la comodidad de la seguridad absoluta. Y en una era donde todo cambia constantemente, donde las noticias se actualizan cada segundo, donde cada día hay una nueva crisis, una nueva controversia, un nuevo escándalo, esa incertidumbre se vuelve insoportable.
Y entonces buscamos refugio. Buscamos voces que nos den certezas, que nos digan que sí, que entendemos, que estamos del lado correcto, que los otros están equivocados. Y esas voces abundan en YouTube, en podcasts, en redes sociales. Son voces seductoras, carismáticas, que hablan con convicción absoluta, que prometen revelarte la verdad que no quieren que sepas, que te hacen sentir especial, iluminado, parte de una élite que comprende lo que las masas no ven. Y caemos en esa trampa una y otra vez, porque es más fácil que aceptar la complejidad. Eco lo veía con tristeza. Veía cómo personas inteligentes, personas con educación, caían en narrativas conspirativas y se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué buscan? Y la respuesta que encontró es esta: buscan sentido. Buscan una narrativa que explique por qué el mundo es como es. Buscan enemigos claros, héroes claros, una trama que tenga coherencia. Y las teorías conspirativas ofrecen exactamente eso. Ofrecen una historia simple donde hay villanos identificables y un final satisfactorio. La realidad, en cambio, es caótica, es azarosa, es injusta sin razón. Y eso es difícil de aceptar, porque si no hay un plan secreto, si no hay una conspiración oculta, entonces el mundo es simplemente complejo e impredecible. Y eso da miedo. Mucho más miedo que creer en una conspiración. Porque al menos la conspiración te da algo contra lo cual luchar. Te da agencia, te da la ilusión de que, si descubres la verdad, puedes cambiar las cosas. Pero Eco nos recuerda que esa ilusión es peligrosa, porque nos distrae de los problemas reales. Nos hace pelear contra enemigos imaginarios mientras los verdaderos problemas, la desigualdad, el cambio climático, la erosión de la democracia, siguen avanzando sin que los enfrentemos. Y en ese sentido, el imbécil no solo se daña a sí mismo, daña a toda la sociedad. Y aquí llegamos a un punto crucial, porque hasta ahora hemos hablado del imbécil como alguien que no sabe. Pero hay otra categoría que Eco consideraba aún más peligrosa: el imbécil culto. Es aquel que sí tiene educación, que sí tiene acceso a información de calidad, pero que elige ignorarla, que elige creer en lo que quiere creer, sin importar la evidencia. Este es el más peligroso, porque tiene las herramientas para engañar a otros. Puede citar estudios, puede usar terminología técnica, puede construir argumentos que suenan sofisticados. Pero en el fondo, está haciendo exactamente lo mismo que el imbécil común. Está afirmando sin saber. Está defendiendo una posición sin importar la verdad. Eco los llamaba los sofistas modernos, y sabía que eran el verdadero problema. Porque el imbécil común es fácil de identificar, pero el imbécil culto se camufla, se presenta como experto, y engaña no solo a otros, sino a sí mismo, porque ha aprendido a racionalizar sus prejuicios. Ha aprendido a construir argumentos que justifican lo que ya creía, y esa habilidad, en lugar de acercarlo a la verdad, lo aleja de ella. Piensa en los negacionistas del cambio climático con doctorados, en los antivacunas que citan estudios, falsos o mal interpretados, en los economistas que defienden ideologías sin importar la evidencia empírica. Son personas educadas, pero que han puesto su educación al servicio de sus prejuicios. Y eso es más peligroso que la ignorancia pura, porque tienen credibilidad, tienen plataforma y tienen la capacidad de convencer a otros. Eco lo vio en la política italiana. Vio cómo políticos con formación universitaria defendían posturas absurdas, cómo usaban su retórica para confundir en lugar de clarificar, cómo explotaban la complejidad del lenguaje para ocultar la simplicidad de sus mentiras. Y se dio cuenta de que el problema no era solo de educación, era de honestidad intelectual. Porque puedes tener todos los títulos del mundo y seguir siendo un imbécil si no tienes honestidad intelectual. Si no estás dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Si no estás dispuesto a admitir cuando te equivocas.
si no estás dispuesto a poner la verdad por encima de tu ego. Y esa honestidad intelectual es rara, es incómoda, porque significa exponerte, significa mostrar vulnerabilidad, significa decir me equivoqué frente a otros. Y en una cultura que castiga el error, que se burla de quien se retracta, que ve el cambio de opinión como debilidad, esa honestidad se vuelve casi imposible. Eco abogaba por una cultura de la falibilidad, una cultura donde esté bien equivocarse, donde sea normal cambiar de opinión, donde la duda sea vista como fortaleza, no como debilidad, porque solo en esa cultura podemos escapar de la tiranía de los imbéciles. Solo en esa cultura podemos construir un conocimiento colectivo que no esté basado en la arrogancia de unos pocos, sino en la humildad de todos. Y entonces, sin que lo notemos, algo comienza a cambiar en nuestra percepción, porque ya no vemos la era de los imbéciles como un problema externo. La vemos como un espejo, como una oportunidad para preguntarnos, ¿en qué áreas de mi vida soy yo el imbécil? ¿Dónde hablo sin saber? ¿Dónde defiendo posiciones solo porque son cómodas, no porque sean verdaderas? Y esas preguntas son dolorosas, porque nos obligan a confrontar nuestra propia ignorancia, nos obligan a admitir que no somos tan sabios como creemos, que tenemos puntos ciegos, que tenemos prejuicios, que en algunos temas somos parte del problema que denunciamos. Pero también son liberadoras, porque una vez que aceptas tu ignorancia, puedes empezar a trabajar en ella, no para convertirte en un experto en todo, eso es imposible, sino para desarrollar la capacidad de reconocer cuándo necesitas escuchar, cuándo necesitas aprender, cuándo necesitas callarte. Eco lo decía de forma contundente. La primera señal de inteligencia es saber cuándo no hablar. Y en una era donde todos tenemos un megáfono digital, donde todos podemos publicar nuestras opiniones instantáneamente, esa sabiduría se ha perdido, porque sentimos que debemos opinar sobre todo, que si no comentamos, si no compartimos, si no damos nuestra perspectiva, estamos perdiendo algo, estamos siendo irrelevantes. Pero la verdad es lo contrario. La relevancia no viene de hablar mucho, viene de hablar bien, de hablar con conocimiento, de hablar cuando realmente tienes algo que aportar y de callar cuando no. Porque el silencio no es ausencia, es espacio, es la oportunidad de escuchar, de aprender, de pensar antes de hablar. Y quizás esa sea la lección más importante de Umberto Eco, que la lucha contra la era de los imbéciles no se gana con más ruido, se gana con más silencio reflexivo, con más escucha atenta, con más humildad intelectual y con la valentía de admitir, cuando sea necesario, que no sabemos, que necesitamos aprender, que estamos dispuestos a cambiar. Hay un último movimiento que debemos explorar, una última capa en la filosofía de Eco sobre este tema, y es la más sutil de todas. Es la pregunta por el papel de la cultura en todo esto. Porque Eco no era solo un crítico de la ignorancia, era un defensor apasionado de la cultura. Pero no de cualquier cultura, de la cultura entendida como el cultivo del espíritu, como el refinamiento del pensamiento, como la capacidad de apreciar la complejidad. Y aquí entramos en un terreno que muchos consideran elitista, porque cuando hablas de cultura, cuando hablas de refinamiento, inmediatamente surgen las acusaciones de clasismo, de exclusión, de superioridad moral. Y Eco lo sabía. Sabía que su discurso podía ser malinterpretado, pero aún así insistía, porque creía que había una diferencia real entre cultura y barbarie, y que esa diferencia importaba. Para Eco, la cultura no era un lujo, era una necesidad. Era lo que nos diferenciaba de la mera supervivencia animal. Era la capacidad de preguntarnos por el sentido, de buscar la belleza, de aspirar a la verdad. Y esa capacidad estaba siendo erosionada. No porque la gente no tuviera acceso a la cultura, nunca había sido tan accesible, sino porque había perdido el deseo de cultivarse,
Piensa en esto. Puedes acceder gratis a obras maestras de la literatura, a sinfonías completas, a conferencias de los mejores pensadores del mundo. Todo está disponible. Pero ¿cuántas personas lo aprovechan? ¿Cuántas prefieren consumir contenido que no les exige nada, que solo les entretiene superficialmente, que confirma lo que ya saben sin desafiarlos? Eco no juzgaba el entretenimiento. Él mismo escribía novelas que eran bestsellers. Disfrutaba del cine popular, de los cómics, de la cultura de masas, pero sabía distinguir entre entretenimiento y embrutecimiento, entre contenido popular que te desafía y contenido que te adormece. Y lo que veía en la era digital era una tendencia alarmante hacia lo segundo, porque los algoritmos no están diseñados para educarte, están diseñados para engancharte, para mantenerte consumiendo, y lo que te mantiene consumiendo no es lo que te hace crecer, es lo que te hace sentir cómodo, lo que confirma tus prejuicios, lo que no te exige esfuerzo mental. Y así, poco a poco, nos acostumbramos a la mediocridad. Nos acostumbramos a contenidos de 10 segundos, a titulares sensacionalistas, a explicaciones simplistas, y perdemos la capacidad de concentración profunda, de lectura lenta, de pensamiento complejo. Y en esa pérdida nos convertimos en presas fáciles de la manipulación. Eco lo advertía constantemente. Una sociedad que pierde la capacidad de leer textos largos es una sociedad que pierde la capacidad de pensar de forma compleja, porque leer un libro, un artículo extenso, un ensayo profundo, requiere paciencia, requiere sostener una idea en tu mente durante mucho tiempo, requiere seguir un argumento que se desarrolla en múltiples capas. Y esa habilidad es fundamental para la democracia, para la ciencia, para cualquier forma de pensamiento crítico. Pero vivimos en una cultura de la inmediatez, donde todo debe ser resumido en un tweet, donde todo debe ser explicado en un video de 3 minutos, donde la profundidad es vista como aburrida y la superficialidad como eficiente, y en ese contexto el pensamiento complejo se marchita, y con él, nuestra capacidad de enfrentar problemas complejos. Y lo más irónico es que los problemas a los que nos enfrentamos como civilización, el cambio climático, la inteligencia artificial, la desigualdad global, son los más complejos de nuestra historia. Requieren pensamiento sofisticado, análisis multidimensional, cooperación internacional. No se pueden resolver con eslóganes. No se pueden entender en un video viral. Necesitan tiempo, estudio y compromiso intelectual. Pero si perdemos la capacidad de pensamiento complejo, si nos acostumbramos a la simplificación constante, entonces no podremos enfrentar esos desafíos. Buscaremos soluciones simples a problemas complejos, y esas soluciones, inevitablemente, serán inadecuadas, serán peligrosas, serán, en el mejor de los casos, inútiles. Eco lo veía claramente. Veía cómo los movimientos populistas ofrecían soluciones simples: expulsar a los inmigrantes, cerrar las fronteras, volver al pasado, y la gente las aceptaba porque eran comprensibles, porque no requerían pensar demasiado, porque ofrecían la ilusión del control. Pero la realidad es que los problemas complejos no tienen soluciones simples, y pretender que sí es otra forma de imbecilidad. Es la imbecilidad de quien prefiere una mentira reconfortante a una verdad incómoda. Y esa imbecilidad, multiplicada por millones, puede destruir civilizaciones. Entonces, ¿cómo recuperamos la capacidad de pensamiento complejo? ¿Cómo resistimos la tentación de la simplificación? La respuesta de Eco era, nuevamente, la cultura. Pero no como algo que se consume pasivamente, sino como algo que se cultiva activamente, como un jardín que requiere atención constante. Y eso significa hacer cosas difíciles. Significa leer libros que te desafíen. Significa escuchar perspectivas que te incomoden. Significa sostener conversaciones largas sobre temas complejos. Significa apagar el teléfono
Y pensar en silencio significa, en definitiva, ir contra la corriente de una cultura que te empuja constantemente hacia la distracción. Y no es fácil. Eco lo sabía. Porque la distracción es seductora, es placentera, es, en cierto sentido, necesaria. No podemos estar siempre en modo de pensamiento profundo. Necesitamos momentos de ligereza, de entretenimiento, de descanso mental. Pero el problema surge cuando esos momentos se convierten en la norma, cuando la distracción deja de ser un descanso y se convierte en un modo de vida. Y eso es exactamente lo que está pasando. Vivimos en una cultura de la distracción permanente, donde siempre hay algo que ver, algo que escuchar, algo que consumir, donde el silencio se ha vuelto insoportable, donde estar solo con nuestros pensamientos nos genera ansiedad. Y en esa huida constante de nosotros mismos, perdemos la capacidad de reflexión profunda. Eco lo expresó de forma poética. El imbécil moderno no es el que no sabe, es el que no puede concentrarse lo suficiente como para saber, porque el conocimiento requiere atención sostenida, requiere sumergirte en un tema hasta que sus estructuras profundas se revelen, y eso es imposible si estás constantemente saltando de un estímulo a otro. Piensa en cómo consumes información. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo un solo artículo? ¿Cuántas pestañas tienes abiertas simultáneamente? ¿Cuántas veces revisas tu teléfono mientras intentas leer algo? Y no es un juicio, es simplemente reconocer que todos estamos siendo moldeados por un entorno que está diseñado para fragmentar nuestra atención. Y esa fragmentación tiene consecuencias, no solo en nuestro conocimiento, sino en nuestra capacidad de ser, porque la identidad, la conciencia de uno mismo, requiere también atención sostenida. Requiere momentos de introspección. Requiere preguntarte quién eres, qué valoras, hacia dónde vas. Y si nunca te detienes, si nunca te permites ese espacio de reflexión, entonces tu identidad se vuelve superficial. Se vuelve reactiva. Se vuelve una colección de respuestas automáticas a estímulos externos. Y aquí conectamos con algo que Eco intuía, pero quizás no desarrolló completamente. La relación entre la era de los imbéciles y la crisis existencial de nuestro tiempo, porque no es casualidad que vivamos simultáneamente en una era de ignorancia ruidosa y en una era de ansiedad epidémica. Las dos están conectadas, porque cuando pierdes la capacidad de reflexión profunda, cuando pierdes el contacto contigo mismo, cuando vives constantemente reaccionando a estímulos externos sin tiempo para procesarlos, entonces pierdes el sentido, pierdes la brújula, y esa pérdida genera angustia. Genera la sensación de estar a la deriva, de no saber quién eres ni qué haces aquí. Y en esa angustia, buscas certezas, buscas identidades prefabricadas, te aferras a grupos, a ideologías, a narrativas que te den un sentido de propósito. Y ahí es donde los imbéciles encuentran su audiencia, porque ofrecen exactamente eso: certezas simples, identidades claras, enemigos definidos. Ofrecen alivio a la angustia existencial a cambio de tu pensamiento crítico. Eco lo entendía visceralmente, porque él mismo había vivido la Italia fascista en su infancia. Había visto cómo el fascismo ofrecía certezas a una población angustiada por la crisis económica y la inestabilidad política. Había visto cómo la gente renunciaba a su libertad de pensamiento a cambio de la seguridad de pertenecer a algo más grande que ellos. Y había visto las consecuencias de esa renuncia. Y por eso insistía tanto en la importancia del pensamiento crítico. Porque no es solo una herramienta intelectual, es una defensa existencial. Es lo que te permite resistir la seducción de las certezas fáciles. Es lo que te permite mantener tu autonomía mental, incluso cuando todo a tu alrededor te empuja hacia la conformidad. Pero ese pensamiento crítico requiere coraje, porque significa vivir sin la comodidad de las certezas absolutas. Significa aceptar la ambigüedad, la complejidad, la incertidumbre. Significa vivir con preguntas en lugar de respuestas.
Y eso, como decíamos antes, es difícil, muy difícil. Y sin embargo, es el único camino, porque las alternativas son peores. O te conviertes en el imbécil que habla sin saber, destruyendo el espacio común del diálogo con tu ignorancia ruidosa. O te conviertes en el cínico que ha renunciado a la verdad, que cree que todo es relativo, que nada importa. Y ambas opciones conducen a la barbarie. Eco proponía una tercera vía, la vía del humanismo crítico, del compromiso con la verdad sin pretender poseerla completamente, del respeto por el conocimiento sin caer en el dogmatismo, de la humildad intelectual sin resignarse al relativismo. Es una vía estrecha, difícil de caminar, pero es la única que preserva tanto la verdad como la libertad. Y quizás, finalmente, ahí está la verdadera respuesta a la era de los imbéciles. No en censurarlos, no en burlarnos de ellos, no en sentirnos superiores, sino en cultivarnos a nosotros mismos, en desarrollar las virtudes intelectuales que nos permiten escapar de esa categoría, en construir, persona por persona, una cultura donde el pensamiento crítico sea valorado, donde la humildad sea vista como fortaleza, donde la complejidad sea apreciada en lugar de temida. Es un proyecto a largo plazo. No tiene la satisfacción inmediata de un tuit viral o de una discusión ganada, pero es el único que realmente importa, porque al final, la era de los imbéciles terminará no cuando los imbéciles dejen de hablar, sino cuando dejemos de escucharlos. Y dejaremos de escucharlos no porque los censuremos, sino porque habremos desarrollado el criterio para distinguir el ruido de la señal, la estupidez de la sabiduría, la certeza vacía de la duda fértil. Y ese criterio se cultiva lentamente, en silencio, en la soledad del pensamiento profundo. Se cultiva leyendo, reflexionando, dialogando honestamente. Se cultiva admitiendo errores, cambiando de opinión, manteniendo la mente abierta. Se cultiva, en definitiva, en el compromiso diario con la verdad y con la honestidad intelectual. Eco lo sabía. Por eso escribió. Por eso enseñó. Por eso dedicó su vida a defender la cultura contra la barbarie. No porque creyera que podría cambiar el mundo, sino porque sabía que cada persona que desarrolla pensamiento crítico es una victoria contra la oscuridad, y suficientes victorias pequeñas, acumuladas en el tiempo, pueden cambiar el rumbo de una civilización. Hemos llegado al final de este viaje a través de las ideas de Umberto Eco sobre la era de los imbéciles. Recuerda que no se trata de señalar a otros como necios, sino de reconocer cuándo nosotros mismos lo somos. Se trata de cultivar la humildad de saber cuándo no sabemos, el coraje de admitir errores y la paciencia para pensar antes de hablar. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la opinión rápida y la certeza fácil, el acto más revolucionario es detenerte, dudar y preguntarte si realmente sabes de lo que estás hablando. La invasión de los necios que Eco describió no es inevitable. Podemos resistirla, pero no con censura ni con burla, sino con educación crítica, con honestidad intelectual y con el compromiso de poner la verdad por encima de nuestro ego. Podemos salir de esta era, pero solo si cada uno de nosotros acepta la responsabilidad de no ser parte del problema. Así que la próxima vez que estés a punto de opinar sobre algo, pregúntate, ¿realmente sé lo suficiente sobre esto? ¿Estoy hablando desde el conocimiento o desde el prejuicio? ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión si la evidencia me contradice? Esas preguntas, tan simples y tan difíciles, son la diferencia entre la sabiduría y la necedad. Si estas ideas de Umberto Eco te inspiraron, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Y recuerda, Internet le dio voz a todos, pero no todas las voces merecen el mismo volumen. Desarrolla el criterio para saber a quién escuchar y empieza por escucharte a ti mismo con honestidad. Gracias por ver y hasta el próximo video.